Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? ¿Están viendo? Oh, perdón. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de dinámica, tema número 7, el penúltimo tema para su examen final. No, dijimos que la mecánica, la física mecánica se basaba en el estudio del movimiento. Y en este caso, la dinámica es como una evolución del estudio del movimiento. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tomar en cuenta las causas que provocan ese cambio, ¿no? Si hay un cambio de velocidad, yo voy a ver cuáles son las causas que provocan el cambio de velocidad. Entonces, lo fundamental en la dinámica es desarrollar lo que era la primera ley y la segunda ley de Newton, ¿no? Para poder hacer un estudio de cómo se comporta el movimiento. La primera ley de Newton, ya lo vimos en el tema de estática, que establecía de que la sumatoria de las fuerzas era igual a cero, ¿no? Que se tiende a conservar su momento de inercia. Si un cuerpo está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento. Si un cuerpo estaba quieto, va a tender a seguir quieto. De eso se basaba la primera ley. Ya en la segunda ley se ve lo que es el cálculo de la variación de velocidad de una partícula, ¿no? La segunda ley contempla lo que es el momentum o la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo y ve que el cambio de esta velocidad, ¿no? Es proporcional a la fuerza que yo le aplico, ¿no? Esto es lo que llamamos momentum. Si un cuerpo estaba quieto, su masa es constante, no cambia, y la velocidad es cero. Si el cuerpo se encontraba en movimiento, su masa es constante y su velocidad es diferente de cero, ¿no? Entonces la masa se mantiene, en este caso la masa se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Hay un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tengo que el cambio en movimiento, el cambio en la cantidad de movimiento va a ser la masa por la derivada de la velocidad, el cambio de velocidad con respecto al tiempo. El cambio de velocidad con respecto al tiempo, dijimos que esto era aceleración. Entonces, si yo tengo un cuerpo el cual se mueve, va a ser a efecto de una fuerza.
¿no? Van a existir fuerzas que se oponen, fuerzas que ayudan al movimiento. Entonces yo voy a tener que va a ser la sumatoria de todas estas fuerzas que se están oponiendo y están ayudando, va a ser igual a qué? A la masa que tiene este cuerpo por la aceleración, por este cambio. Lo mismo que esta F de acá, la fuerza que lleva nuestro cuerpo. Entonces, decíamos que podía estar en equilibrio, un equilibrio estático. Para que esté en equilibrio estático, va a haber un cierto roce, una fuerza de rozamiento, una fuerza que evita que mi cuerpo se mueva. Esta esta fuerza de rozamiento, es proporcional al peso que tiene mi cuerpo. Este peso es igual a la masa por la gravedad. Este peso, ¿dónde dijimos que lo ejerce? En el centro de gravedad de mi cuerpo. Ahí está concentrado. Pero ¿qué ocurre con la fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento es provocada por la deformidad que tienen las superficies de contacto, ¿no? Yo tengo un cuerpo que debería ser completamente liso, pero yo sé que es rugoso. Y el piso, lo voy a exagerar, también es rugoso. Entonces, toda esta rugosidad evita que haya el desplazamiento del cuerpo hacia un sentido, provocando una fuerza en sentido contrario, ¿no? Esta es la conocida fuerza de roce, que es proporcional al peso. Entonces, mientras más rugoso sea mi cuerpo, mientras más poroso sea mi cuerpo, más fuerza de fricción va a oponer. Mientras más liso, menos fuerza de fricción va a tener. Mientras más liso, el coeficiente de fricción es más bajo. Y siempre tiene que contemplar que el cuerpo, cualquiera sea el cuerpo, va a tener una fuerza normal que es perpendicular a la superficie en la que está apoyada, de 90 grados. Si mi cuerpo está inclinado, con un cierto ángulo tita, esta inclinación también tiene en este ángulo tita, ¿no? Siempre va perpendicular a la superficie en que está apoyado. Si mi cuerpo, yo lo exagero, está apoyado de esta forma, esto es exagerando, ¿no? Va a tener una fuerza en este sentido, perpendicular. Ahora ustedes sabrán que esta fuerza perpendicular se puede transformar, ¿no? Yo tengo que una fuerza normal va en este sentido, esta es la normal. Va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Una normal en X, una normal en Y, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como fuerza de roce o fuerza de rozamiento. Vamos a ver cuántos tipos de rozamientos hay.
podemos encontrar que el rozamiento se va a presentar en la superficie de cada cuerpo. Entonces yo puedo obtener rozamiento entre sólidos. En este caso vamos a decir que la rueda es un sólido, ¿no? Este es un sólido y el suelo es un sólido. Entonces la rugosidad del suelo me hace un coeficiente de rozamiento. La rugosidad de la llanta también me da otro coeficiente de rozamiento. Entonces esto hace que gire. Y esto me hace mi fuerza de fricción. Dice entre un sólido y un líquido, ustedes han visto un bote, una lancha. Esta lancha se encuentra sumergida. Entonces, este líquido lo que hace es crear una fuerza de fricción, ¿no? Entre la cara del bote y el agua donde está fluyendo. Entre un sólido y un gas, lo podemos ver en los ventiladores. El sólido viene a ser las aspas del ventilador y el gas viene a ser el aire, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Al moverse el ventilador, a mover las aspas, crea cierta fricción entre las aspas y el aire. Y entre líquidos, ustedes han mezclado agua con cualquier tipo de pintura. Ven que ustedes le dejan caer el chorrito de agua, tienen su vaso de agua, y ustedes le echan cualquier otra sustancia, ¿no? Esta otra sustancia llega y comienza a disiparse a cierta profundidad. No llega hasta el fondo. Eso es por efecto del roce que se encuentran entre esos dos líquidos. Si no hubiera fricción entre los dos líquidos, el líquido que está cayendo debería llegar hasta el fondo directamente. La fricción entre un líquido y un gas, lo podemos ver en el tema de las mareas, las olas que se generan en un lago, es por efecto del roce que existe entre el aire y el agua. Si no hubiera esta fricción, no hubiera movimiento, ¿no? Para que lo vean así, tenemos el aspa de la lancha que choque. Si choca en el aspa la puede mover. Si no hubiera fricción dentro de estas aspas y el líquido o el gas en el que está, no hubiera movimiento de ese fluido, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo tengo mi bote donde sale un ventilador. Esto está sumergido en agua. Si este ventilador no tuviera fricción, giraría en este sentido y no ocurriría nada, ¿no? Estaría solo girando. Gracias a que existe la fricción, esto gira, creando un chorro de agua. Este chorro de agua que hace impulsar mi bote hacia adelante. Si no hubiera fricción del agua en contra, este bote podría apagar el motor y seguiría avanzando, ¿no? Lo que lo frena son las olas del agua. El agua es lo que lo frena. Entonces es la fricción que existe entre
un sólido y un líquido. Entonces todo tiene fricción, todo tiene una fuerza que lo frena o lo acelera. Ustedes pueden también notarlo cuando van corriendo, sienten más el golpe del aire y eso es la fricción que ocurre entre el aire y ustedes. Digamos, entonces vamos a tener un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción puede estar dado de dos formas, un coeficiente estático y un coeficiente cinético. El estático cuando se presenta, cuando yo tengo un cuerpo y este no tiene, este está en el suelo y no tiene movimiento, ¿no? Y el dinámico es cuando este cuerpo se, está en movimiento. Cuando está estático, este cuerpo está en reposo, su velocidad es cero. Este es fuerza de fricción que tenemos que es igual al mu estático. El mu estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Cómo funciona una rueda? Yo tengo una rueda, el cual tiene un coeficiente acá, un mu estático. ¿Por qué un mu estático? Porque si no tuviera este rozamiento estático, no tuviera la fuerza de fricción estática, esta rueda no rotaría. Y lo que está haciendo la rueda es rotar, ¿no? Este punto, luego se llega hasta acá, este otro punto gira y llega hasta acá. Y eso es lo que está haciendo con su coeficiente estático. Y una vez agarra cierta velocidad, el mu cinético igual hace que mi rueda conserve el movimiento. Estos coeficientes de fricción son adimensionales, no tiene unidades, tiene una parte numérica, inventamos un número 1.4, sin unidades, ¿no? Ya que la fuerza de fricción está medida en la masa por aceleración, va a estar medida en kilogramos metros sobre segundo. La fuerza, la normal, dijimos que era igual al peso, que era igual a la masa por la gravedad, que está en kilogramos metros sobre segundo en el sistema MKS, ¿no? Entonces, si yo tengo kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, puedo tener kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ya viendo qué era la fuerza de fricción, la segunda ley, podemos hablar lo que es el trabajo. El trabajo es aplicar una fuerza durante cierto tiempo para poder desplazar una partícula, ¿no? Yo tengo mi caja, donde este es mi centro de masa.
En este centro de masa yo le estoy aplicando una cierta fuerza. Esta fuerza tiene una componente F en X y tiene una componente F en Y. Entonces, para que yo vea que existe un trabajo, tiene que haber un desplazamiento del centro de gravedad. Centro de gravedad, esta es su posición X sub 0 y tiene que desplazarse a una posición X. Para que yo vea que existe trabajo, tiene que haber este cambio de posición. ¿Cuál fuerza me hace trabajo? En este caso, es la fuerza en X. La fuerza en Y no me está ejerciendo ningún trabajo. Entonces, siempre que quieran calcular el trabajo de alguna fuerza, tiene que ser en la misma dirección, tiene que ser de forma paralela al desplazamiento. Y si yo tengo un cuerpo en el cual yo estoy aplicando una fuerza, pero esta se está moviendo hacia el otro sentido, esto implica que hay otras fuerzas adicionales que están moviendo, porque si no hubiera una fuerza adicional, este cuerpo tendría que moverse en la misma dirección que la fuerza que estoy aplicando. Por la segunda ley de Newton, que las sumatorias de fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo aplico una fuerza y esta se mueve hacia el otro sentido, hay una fuerza adicional. Si yo estoy aplicando una fuerza y este cuerpo no se mueve, es porque hay una fuerza en este sentido. En este caso va a ser su fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, el trabajo no es nada más que el cambio de posición aplicando una cierta fuerza. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, Ahora tomemos en cuenta la energía. Demostrado de que el trabajo es la aplicación de una fuerza para cambiar su posición, para cambiar la posición de una partícula, la energía lo voy a considerar como la capacidad de realizar ese trabajo. Yo tengo este cuerpo. Este cuerpo tiene una cantidad de movimiento. Va a ser la masa de este cuerpo por la velocidad. Este es su centro de gravedad. Centro de gravedad. Y este cuerpo yo lo desplazo hasta este otro lugar. Hice este desplazamiento. Este es X. Entonces, ¿qué pasó? Hice variar, hizo un cambio de velocidad. Cambio de masa va a ser cambio de velocidad. ¿Sobre qué? Sobre respecto al tiempo. Cambio de velocidad. Entonces, para hacer esto, yo apliqué una cierta fuerza que va a ser la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esto sería la masa del cuerpo por la aceleración. Esto sería el cambio del trabajo. La variación de trabajo va a ser la masa por la aceleración, por la distancia. La distancia que recorre es caso X. ¿Vieron? Entonces, cuando yo hice todo este trabajo, hice una porción de trabajo, ¿no? Tengo un delta de trabajo.
Cuando yo quiero juntarlo todo, lo que voy a hacer es juntar todo el trabajo. Entonces yo voy a obtener que la energía total es la que yo consumí en mover mi cuerpo desde este punto a este otro. A eso lo conservo como energía. Si ustedes lo pueden ver, que era la fuerza y la masa que tengo por el cambio de su velocidad. Si esa masa yo la desplazo, necesito aplicar un trabajo, ¿no? Necesito aplicar trabajo. Para saber cuánto trabajo yo puedo obtener es dependiendo de cuánta energía yo obtengo, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones de la energía y nos vamos con el principio de conservación de energía, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces yo tengo una energía cinética, que es la que obtiene este ciclista, ¿no? Lleva esta cantidad de movimiento en este punto. Esa energía, a medida que va subiendo, se va transformando en energía potencial. A medida que sube, se genera una energía potencial. Si en el punto máximo de altura yo tengo mi velocidad sea cero, por más que no tenga un cambio de velocidad, tengo una cierta energía debido a esta altura. Entonces, a medida que va bajando, va cambiando su altura, va disminuyendo la altura, pero va aumentando su velocidad. Entonces, hay una transformación de una energía cinética a una energía potencial. O en todo caso, yo aquí en este punto puedo considerar con que la energía tiene energía cinética más energía potencial. Y a medida que va subiendo, la energía cinética va disminuyendo porque disminuye la velocidad y a lo que va bajando, la energía potencial va disminuyendo porque disminuye la altura. Entonces, la energía se conserva. La energía que tiene en este punto tiene que ser igual a la energía que tiene en este otro punto. Entonces, hablemos un poco de la energía cinética. La energía cinética va a depender de la masa que tenga un cuerpo y la velocidad que tenga en este, ¿no? Mientras más pesado sea, más energía cinética tiene. Mientras más rápido sea, más energía cinética tiene. Porque no es lo mismo chocarse contra un camión que va a 90 que contra un vehículo que va a 90, ¿no? No es lo mismo que cuando te atropelle una moto, que cuando te atropelle un carro. Entonces, la energía cinética va en función a la velocidad que tiene el cuerpo, siempre y cuando la masa sea constante. En este caso estamos considerando que la masa es constante. No hay un cambio de masa.
porque también hay la posibilidad de que haya un cambio de masa, ¿no? ¿Alguien me puede indicar un ejemplo donde hay un cambio de masa y un cambio de velocidad? Pues, ¿alguno que quiera dar un ejemplo donde hay un cambio de masa? Yo lo voy a hacer con este camioncito. Supongamos que nuestro camioncito tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora. Pero este camión lleva piedras. Entonces tiene un peso de 9.000 kilos. Pero a medida que va avanzando, se van cayendo las piedras. Entonces llega un punto en que el camioncito conserva los mismos 50 kilómetros por hora, pero ya su peso es de 4.000 kilos, ¿no? Entonces hay un cambio de energía, porque la energía está contemplado en el cambio de velocidad. No hay el cambio de velocidad, pero sí hay un cambio de masa, porque parte de esa masa que traía se fue cayendo. Donde también lo vamos a observar eso en el lanzamiento de cohetes, cuando hacen sus experimentos de la botella y la llenan de agua, esta le empuja, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos el cambio de masa. La energía potencial, vimos que se conservan las mismas fórmulas, que vendría a ser la cantidad de movimiento. Ahora nuestra aceleración la voy a contemplar que es igual a la gravedad. Y en este caso ya no estoy hablando en el eje X, sino en el eje Y. Y a la Y también la puedo contemplar como altura, ¿no? Entonces yo sabía que era el cambio de mi centro de gravedad, va a ser mi cambio de altura. Entonces si yo integro el trabajo, sumo todo el trabajo que tengo, va a ser y la energía va a ser igual a la masa por la altura por la gravedad. A medida que mi eje, a medida que voy subiendo, mi energía se incrementa. Cuando haya menos cambio de altura, la energía disminuye. Antes de pasar a la potencia, entonces yo puedo decir que existe una energía mecánica que va a ser igual a mi energía cinética más mi energía potencial, ¿no? Cuando yo quiero obtener mi energía, tengo que contemplar la energía cinética que tiene ese cuerpo más la energía potencial. Adicional a esto hay otro tipo de energía, se llama, ¿no?
Hay otro tipo de energía más. La potencia, ¿qué va a ser? La potencia se define como la rapidez en que yo puedo realizar un trabajo. Dijimos que el trabajo era la fuerza por la distancia. Esto lo voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, yo mientras más rápido pueda ejercer mi trabajo, más potencia tengo, ¿no? Y de aquí que lo dividimos. La potencia hace la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Esto va a ser la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Y sabemos que distancia sobre tiempo, esto era velocidad. La potencia va a ser la fuerza que estoy aplicando por la velocidad. Si lo vemos en motores, va a ser los newton que yo estoy aplicando por las RPM. Si yo lo veo en bombas, va a ser la presión que estoy aplicando por el caudal del agua. Entonces, esos son las unidades. Eso es la potencia. Entonces, ya tengo los conceptos de trabajo, energía y potencia. Como mencionábamos antes, la cantidad de movimiento es igual al momento, es igual a la masa por la velocidad que tiene mi cuerpo. Y el impulso, ¿qué va a hacer? Va a ser ese cambio de cantidad de movimiento, ¿no? La variación de la fuerza en un determinado tiempo, por un tiempo muy corto. Hablemos entonces también de los choques. El choque que existe entre dos partículas, lo que va a ocurrir es la transferencia de movimiento. Un cuerpo viene con una cierta masa y una cierta velocidad, impacta contra otro con una masa y una velocidad diferente. Cuando ocurre esto, lo que hace es una transferencia de ese movimiento. Agarra el cuerpo que tiene más velocidad, transfiere parte de esa velocidad al cuerpo que tenía menos velocidad. En este caso, si los cuerpos conservan su masa, yo lo puedo considerar como un choque elástico. Y si no conserva su masa, es como un choque inelástico. Entonces, cada cuerpo va a tener un coeficiente de reestructuración elástica. Cada cuerpo, dependiendo su característica, la composición en que está formado, el material en que está construido,
va a tener una cierta reestructuración elástica. Esa reestructuración elástica me va a indicar qué tan fácil absorbe el impulso, la velocidad del otro cuerpo con el que impacta, qué tanto se va a deformar el cuerpo, ¿no? Yo supongamos que tenga una pelotita que está cayendo, llega al piso y en ese momento que llega al piso, la pelota se aplasta, ¿no? Se deforma. Pero un instante después vuelve a su posición inicial. En este caso, hacia arriba. Este era mi movimiento inicial. Este es mi movimiento final. Entonces va a depender qué tanto qué tanto se deforma, qué tanto vuelve a conservar su estado inicial, es el coeficiente de reestructuración. Un ejemplo, una pelota de goma tiene un coeficiente de estructuración muy alto, muy cercano a 1, pero si es una bola de barro, tiene un coeficiente de reestructuración muy baja, que lo que hace es aplastarse en el suelo, digamos, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo es un choque elástico, no pierde masa, no pierde forma, conserva casi o sea, en su totalidad la velocidad, es un choque elástico, un coeficiente de reestructuración igual a 1. Si el cuerpo agarra, se deforma, no vuelve a su posición, a su forma original, no rebota, es un choque inelástico con cuyo coeficiente de reestructuración igual a 0. ¿Alguna duda, jóvenes? Aquí podemos ver el rebote en una dimensión. A esto se refiere cuando yo lanzo una pelotita en contra de una pared. Esta pelota luego tiene que volver, ¿no? Choca y después vuelve en esta dirección. Esto va a ser B1, no, perdón, esto es U1 y esto es B1. Cuando tengo un objeto en caída libre, está cayendo, llega al piso y luego rebota, esto va a ser U1. En este punto de acá, en el punto de que sale, es B1. Entonces, si yo quiero saber mi velocidad al punto después de rebotar, como esto era caída libre, yo podía encontrar esta velocidad, ¿no? Pero esta altura. Esto va a ser
P sub cero, H sub cero y esto va a ser H1. Entonces, también sabiendo cuál es el coeficiente de reestructuración, puedo encontrar cuál es la altura que va a obtener mi pelota después del rebote. Vimos que energía, la energía mecánica era la sumatoria de todas las energías. Quiere decir, energía cinética más energía potencial más, ahora vamos a contemplar la energía potencial elástica. Hay otras más. ¿Cuáles más? Pueden ser la energía térmica. Si ustedes golpean algo, van a ver que después de ese golpe, en el área que ejercieron el golpe, se calentó. Hagan el intento, prueben, agarren un clavo, golpeenlo con un martillo y después toquen la cabeza del martillo. Están cambiando la energía cinética del martillo, porque el martillo comienza con una velocidad. La energía cinética del martillo la transfieren al clavo, ¿no? Ese clavo lo que hace es moverse, va a intentar moverse con la misma velocidad que venía el martillo, pero a efecto de que ese clavo está en una madera, hay cierta fricción, esa fricción también ejerce calor. Entonces, por eso se calienta la cabeza del clavo. Van a ver que la punta del clavo también se calienta, o todo el clavo en sí se calienta. Entonces, es por eso que existen otro tipo de energía. En ese caso, esa es energía térmica. Pero nosotros vamos a hablar solo de la energía cinética, energía potencial y la energía potencial elástica. Para hablar un poquito de la energía potencial, tenemos que ver el tema de los resortes. Esto viene a ser mi resorte, donde el resorte, dependiendo sus características, o sea, tiene un cierto espesor, ¿no? Tiene una cierta longitud y tiene un tipo de material, el cual la combinación de esto me va a generar un factor de reestructuración, un coeficiente de reestructuración, ¿no? De acuerdo a qué tipo de material, no es lo mismo tener un resorte de cobre a un resorte de acero, un resorte de plástico. No es lo mismo tener un resorte de 10 centímetros, un resorte de 40 centímetros. No es lo mismo tener un resorte que tenga un diámetro de 1 milímetro a uno que tenga un diámetro de 10 milímetros. Entonces, todo eso me provoca un coeficiente de reestructuración. Entonces, la ley de Hooke me dice que el coeficiente, la fuerza que yo necesito aplicar para mover este cubo tiene que ser proporcional al coeficiente de reestructuración de mi resorte por la longitud en que yo voy a cambiar mi centro de masa.
es X, ¿no? Entonces, como esta fuerza de reestructuración lo que quiere es conservar la forma de mi resorte, por esta razón es que se coloca como la fuerza de reestructuración con el signo negativo, porque esta es la fuerza que yo necesito y la fuerza de reestructuración va a ser esta de acá. Esta es la fuerza de mi resorte. Es por eso que en la ley de Hooke se coloca como signo negativo. Ahora, aplicando esto, yo puedo ver que si yo obtengo varios resortes, puedo multiplicar nuestra fuerza necesaria, ¿no? Puedo multiplicar la fuerza que va a obtener mi resorte. ¿Qué ocurre cuando yo tengo uno o más resortes en serie? Esto es K1, este es K2, K1, este es K2, ¿no? Si yo tengo varios resortes en serie, esta longitud se amplía, ¿no? Entonces, el K eh, efectivo, vamos a llamar como el K efectivo, el K efectivo de este resorte es inversamente proporcional a la sumatoria de esto. ¿Qué significa? Que es 1 sobre la sumatoria inversa, 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Yo puedo llegar a esto, que es K1 por K2, 1 más 1 sobre 1. Esto va a ser extremos con extremos, medios con medios, K1 por K2 sobre 2. Como dicho, lo vamos a hacer, en este caso, no es, esto es K1 más K2. Para hacerlo bien. Si fuera coeficientes, si fueran iguales, si los dos resortes tendrían el mismo coeficiente de reestructuración, yo podría decir que es K1 sobre 2, ¿no? O sobre la sumatoria de todos los resortes que sean, si son 2, 3, lo que sea. Ahora, cuando están paralelos, esta elongación es la misma para ambos resortes. Entonces, coeficiente efectivo, el K efectivo, coeficiente de reestructuración va a ser la sumatoria de todos los coeficientes que tenga cada resorte. Entonces, mientras más resortes en paralelo yo obtenga, mientras más yo voy a obtener una fuerza de reestructuración mucho más alta. Mientras más resortes en serie tenga, mi reestructuración de coeficiente, mi reestructuración del resorte
disminuye, ¿no? Esto aumenta. ¿Cuál va a ser la ventaja? Mi ventaja es que voy a tener una mayor elongación. ¿Cuál es mi desventaja en esto? Mi desventaja es que tengo una menor elongación. Entonces, por eso es que se aplica dependiendo de cada caso. ¿Y cuál sería la fórmula de la energía potencial elástica? Va a ser, como decíamos, el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. En este caso, el trabajo, la fuerza, va a ser la fuerza de reestructuración de mi resorte. Reemplazo la fuerza de reestructuración de mi resorte, donde yo voy a tener así, ¿no? Este es mi resorte, este mi caja, y esto se va a elongar hasta este punto. Entonces, esto es lo que yo considero como delta de X. Esta fuerza que tiene el resorte va a ser este menos K por delta X. Por esta longitud. Entonces, la energía que conserva mi resorte va a ser la energía para hacer este trabajo de acá. Entonces, yo derivo d de x, como decía, esto estaba así, y si yo quiero lo tengo que integrar, y la integral de esto, este se va a eliminar, y la de x, dijimos que la integral de x de d de x era x al cuadrado sobre 2. Sabiendo esto, nos da que la energía potencial elástica es igual a un medio por el coeficiente de reestructuración por la distancia al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber un cuerpo que viaja desde un plano, tengo que obtener qué velocidad inicial tiene, cuál es la altura y cuál es el coeficiente de reestructuración. ¿Para qué? Para que yo tengo aquí una energía cinética. De este punto a este otro punto, yo voy a obtener una energía potencial. Y luego, de acá hasta acá, es la energía cinética de nuevo, que se va a transferir aquí, se transfiere a mi resorte como energía potencial elástica, ¿no? Entonces aquí en este dibujito podemos ver cómo se transforma toda la energía, desde la energía cinética a energía potencial, luego de energía cinética a energía potencial elástica. Ya con esto concluimos el tema de dinámica. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Está entendido? ¿No se entendió?
Jóvenes, ¿quedó claro? ¿No hay dudas? ¿No hay No, quedó. comentarios? Le hice una pregunta. Este, Entonces, daríamos por terminado el tema de dinámica. El día de Licen, mañana vemos los ejercicios, vemos su banco de preguntas. Sin más, que tengan buena tarde. No se escucha nada, nadie, Licen, y alguien, Jordi habló, no se te escuchó nada. Licen, ¿me escucha? Pero los jóvenes, entonces, el día de mañana traigan sus dudas de nuevo. Vamos a despejar a medida que vamos haciendo los ejercicios.